Abramos nuestras Biblias en el libro de Filipenses. Pensé que mi Biblia, Reina Valera, estaba conmigo esta mañana, pero lamentablemente me di con la sorpresa de que me la había olvidado en casa. Yo tenía la Biblia de las Américas y también la del lenguaje actual, así que si en esta mañana me pareceré por un instante al pastor Juan Colucci, que cada vez que traía su versión distinta sonaba distinto a todo el resto, pues también la tienes, ok. Ya no la tienes, ahora tienes la Reina Valera, ok. Si suena un poco distinto, por favor, no vaya a pensar que no sé leer, lo que pasa es que voy a estar leyendo de una versión distinta de la Biblia de las Américas en esta mañana. Bueno, vamos por favor al libro de Filipenses, vamos al capítulo 4. En el capítulo 4, permítame leer 2 versículos que son de donde vamos a tener la exposición de esta mañana. Versículo 2 dice así: ruego, dice el apóstol Pablo, a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor, o que sean de un mismo sentir, dice creo la Reina Valera. Versículo 3. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Padre, venimos a ti ahora agradecidos por tu palabra. Queremos implorarte una vez más tu bendición. Abre nuestras mentes, abre nuestros ojos, oh Cristo. Así como hemos cantado hace un instante, volvemos ahora en oración a dirigir esta solicitud, esta petición, este ruego ante ti. Abre los ojos de nuestro entendimiento, nuestra mente se enfoque solo en ti y en tu palabra. Y da gracia al que habla. Y guíalo para que no se aparte ni a derecha ni a izquierda, sino que fielmente exponga tu palabra. Sea todo esto para la bendición de los tuyos. Y aún más, Señor, si hay entre nosotros personas que no conocen a Cristo Jesús, que no tienen la salvación que Él solo puede darles, que vengan al conocimiento de Él esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, la semana pasada estuvimos viendo en ese primer mensaje de Año Nuevo que, de acuerdo a la enseñanza de Lucas 14, la parábola que el Señor Jesús contó ese almuerzo con unos fariseos, que Dios quiere que su casa sea que esté llena, que su casa sea llena. Y para esto, Él nos manda que nosotros, entonces, seamos los instrumentos suyos para atraer a otros a Cristo. Y que hemos de hacerlo convincentemente. La Escritura en la Reina Valera dice, fuérzalos a entrar. Convincentemente. Ve que traer personas a Cristo Jesús. Y pensando en esto, y continuando en esta línea de pensamiento, es que el día de hoy quiero compartir con ustedes que es imperativo, escuchen mis palabras, imperativo para que el Espíritu de Dios obre libremente a través de nosotros para poder traer a otras personas a su casa. Es imperativo que haya entre nosotros armonía. O como dice la Reina Valera, que seamos de un mismo sentir. Que haya armonía. El diccionario de la Real Academia Española define armonía como amistad y buena correspondencia. ¿Sabe qué es necesario? Es necesario que todo conflicto
entre nosotros, todo problema, toda cuestión, toda materia de discusión entre nosotros se resuelva. De no ser así, si en alguno de nosotros no hay esta disposición para buscar resolución a los conflictos entre nosotros, no va a ser posible de que el Espíritu de Dios tenga la libertad para poder obrar en y a través de nosotros para llenar su casa. No va a ser posible. Si usted lee conmigo, por favor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 41 al 47, veremos allí que este espíritu, esta disposición, esta actitud de armonía estaba prevalecente entre los hermanos. Hechos 2, versículos 41 al 47. Mire lo que dice allí. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Estaban ¿qué? Unánimes, estaban juntos, tenían comunión, no había conflicto entre ellos, había armonía. Esa palabra armonía es hermosa en realidad. Armonía significa no que todos tenían el mismo tono, por decir así, podían ser quizá sonidos distintos, pero armonizaban, todo se escuchaba hermoso. Había armonía entre ellos. Versículo 43 dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. En medio de la armonía que había entre los hermanos, es que el Señor obraba. Y amado hermano, le vengo a decir en esta mañana que si no hay armonía entre nosotros, si hay conflictos no resueltos entre nosotros, si hay aquí un hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos, 20 hermanos que estamos en conflicto, entonces nosotros tenemos un problema que resolver. No hay conflicto que pueda quedarse sin resolver. Los conflictos en esta mañana son llamados a resolverse. A resolverse. Déjeme decirle una cosa, regresando al libro de Filipenses. Los conflictos personales deben ser resueltos. Y déjeme mostrarle la urgencia y la importancia de ello. Los conflictos personales deben ser resueltos. Lo primero que quiero hacer es mostrarles cuán importante y urgente es resolver conflictos personales entre los hermanos. Filipenses 4, 2 y 3 nos dice de 2 hermanas, y en un momento vamos a ver un poco más acerca de ellas, que tenían conflicto, tenían un problema entre ellas, y algo que no habían resuelto, algo que había quedado sin resolver. Así que acá vemos pues que hay este conflicto entre 2 hermanas, y cómo es que nos venimos a enterar de que Evodia y Síntique tenían problemas. ¿Cómo es que nos venimos a enterar de esto? ¿Cómo es que nos venimos a enterar que fueron Evodia y Síntique? Bueno, nos lo venimos a enterar porque el Espíritu de Dios que inspiró a Pablo fue aquel que le dijo, escribe esto. Y el apóstol Pablo escribió, Evodia y Síntique tienen un problema y no lo han resuelto y necesitan resolverlo. Nos lo enteramos porque el Espíritu de Dios quiso que sepamos de que había un conflicto entre estas 2 hermanas. No fue el chisme. No fue que alguien vino y lo contó como chismoso. No. Es el Espíritu de Dios que hizo ver
de que había conflicto y que no había sido resuelto. Más aún, si tenemos en cuenta el contexto que antecede lo que el Espíritu de Dios aquí revela, veremos la urgencia y la necesidad imperiosa de resolver conflictos en la congregación. ¿Y cuál es el contexto? Solamente por tiempo, permítame mencionar sin tener que ahondar en 3 pensamientos que el apóstol Pablo compartió en el capítulo 3. En el versículo 2 al 11, el apóstol Pablo dio una advertencia a los filipenses. El apóstol quería, porque el Espíritu de Dios quiere eso e inspiró al apóstol para escribir, quiere que los creyentes estemos firmes para servir a nuestro Señor, que estemos unidos y unánimes para servir a nuestro Señor. Y entonces el apóstol dice, mire, algo que puede ir contra esa firmeza y esa unidad es si es que existe o se le permite a legalistas entrar y tomar enseñanzas y con ellas, estas falsas enseñanzas legalistas, pues traer este error en la congregación. Y entonces en los versículos 2 al 11, él les advierte de cuidarse de los legalistas. Y él habla acerca de este grupo de personas allí. Y luego en los versículos 12 a 16, el apóstol Pablo les dice a ellos, cuídense de pensar de que ustedes ya llegaron a ser perfectos. Cuídense de eso, porque eso también, si ustedes llegan a pensar de que son perfectos, se les va a inflar la cabeza. Y se van a volver recontra orgullosos. Cuídense. Y también les da una tercera advertencia. Y esta tercera advertencia la leemos en los versículos finales, cuando él lo que hace es que insta a las personas que se cuiden, insta a los creyentes que se cuiden de los libertinos, de aquellos que siguen el libertinaje y que tienen sus vientres o sus apetitos como Dios. Dice, cuídense de todo ello. Todas estas cosas, la falsa enseñanza de los legalistas, el pensarse que ya han llegado a la perfección o los malos ejemplos de los libertinos, todo eso corrompe, todo eso trae una desunión en la congregación, todo eso afecta la unidad que debe de prevalecer en la congregación. Y es algo que ustedes tienen que cuidarse. E inmediatamente después, capítulo 4, versículo 1 dice, así que hermanos míos amados y añorados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Tan importante como es el de velar por la sana doctrina, tan importante como es el de velar por una vida santa, tan importante es como andar en humildad, es el que no hayan conflictos en la congregación. ¿Por qué? Porque conflictos en la congregación, aunque tú pienses que sean pequeños, si no son resueltos, van a traer desunión. Y el Espíritu de Dios solamente obra cuando hay unidad, cuando hay unión entre el cuerpo de Cristo. Así que hermano y hermana, si usted tiene un conflicto con alguien, un conflicto que no ha sido resuelto, debe resolverlo. Usted tiene el llamado del Señor a resolver su conflicto. Usted no puede dejarlo pasar. Usted debe resolverlo. De lo contrario, amado, usted o yo, si tenemos un conflicto, ¿sabe lo que pasaría? Nosotros nos convertiríamos en piedra de tropiezo para que el Espíritu de Dios obre libremente para alcanzar a otros y para llenar su casa. Usted sería una piedra de tropiezo, yo sería una piedra de tropiezo. Entiéndalo. ¿Quiere usted verse en esa posición? De ser la piedra de tropiezo por simplemente no resolver el conflicto. No, amado hermano. Usted sería una piedra de tropiezo, yo sería una piedra de tropiezo. Seríamos una piedra de tropiezo para la unidad, para el afecto, para la amistad necesaria para que se lleve a cabo la obra del Espíritu de Dios de traer personas a su casa y llenarla. Amado, déjeme decirle algo, no cometa el siguiente error. No cometa el error de subestimar lo que puede tomar lugar si usted no resuelve el conflicto.
Cuando usted es una persona que no resuelve conflictos, cuando usted es una persona que tiene un problema con alguien y lo deja allí y no lo resuelve bíblicamente, y bíblicamente tiene que dar el resultado de amistad, de benignidad unos con otros, no simplemente cortar la cosa. Pero cuando usted no resuelve ese conflicto con otros en su vida, usted se vuelve una persona crítica. Usted se vuelve una persona crítica. ¿Qué es ser una persona crítica? Una persona crítica es aquella que está inclinada a pasar juicios sobre hechos y conductas de otros, generalmente desfavorables acerca de los demás, y a hablar murmurando. ¿Y qué es murmurar? La persona crítica murmura. La persona crítica es la que habla de otro, no estando ese otro presente, y usualmente habla en forma desfavorable de otro. Usted se vuelve una persona crítica. Quizá usted ya lo es. No solamente eso, sino que usted también se vuelve una persona amarga. Una persona amarga se vuelve áspera. Es una persona que cuando alguien le habla tiene aspereza en su forma de hablar. Y no solamente eso, sino que es de genio desabrido. Esa descripción, esa definición la dice el mismo diccionario. Una persona amarga es una persona de genio desabrido. Quizá tú eres una persona de genio desabrido. No solamente eso, sino que también una persona que no resuelve conflictos, que se vuelve crítica y que también se puede volver amarga, es una persona que también se puede volver vengativa. Es decir, inclinada a querer buscar venganza. Ya me las va a pagar. Espérate nomás. Cuando venga la oportunidad, la va a recibir de mi parte. Se la voy a dejar saber. No solamente eso, sino que aparte de ser una persona crítica, una persona amarga, una persona vengativa, se vuelve también una persona hostil. Una persona hostil. ¿Y qué es una persona hostil? Es una persona que se vuelve contrario, que cuando se habla de alguien y esa persona con la que tiene conflicto, entonces como que se vuelve contrario. Esa persona tiene que decir algo negativo, tiene que decir algo, o no puede tener buenas palabras para esa persona. ¿Por qué? Porque en su mente está latente allí ese conflicto no resuelto. Y si una persona, pues entonces contraria, o en algunos casos, si es que eso avanza aún más, enemiga de esa persona. No le puede hablar con calma. No puede. No se puede controlar. No solamente pues se vuelve uno crítico y amargo y vengativo y hostil, sino incluso implacable. Implacable. Y la palabra implacable es aquella persona que no se puede aplacar. Es la persona que cuando está en medio del conflicto, lo que hace es que no se puede aplacar. No hay nada que la pueda hacer entrar en razón. Simplemente es una persona que no se puede amansar, no se puede suavizar. Siempre está allí, siempre tiene algo que decir y siempre tiene una cosa allí. Porque es implacable. No hay nada que lo aplaque. No entra en razón, no escucha, no tiene la disposición de siquiera oír. No, sino que se mantiene allí. No solamente implacable, sino que finalmente a esta lista de cosas que pueden tomar lugar está el orgullo. El orgullo. Esta persona entonces en realidad empieza a pensar de sí misma y lo único que busca es a veces defender más su propio honor que cualquier otra cosa. No le importa el honor de otros. No le importa si otros pueden haber sido de alguna forma u otra heridos, si pueden tener siquiera el beneficio de ser escuchados. No, le importa su persona. Y entonces se levantan y son implacables y son hostiles y entonces hablan y dicen cosas, murmuran, se quejan de otros muchas veces. La persona así se vuelve arrogante, tiene un exceso de estimación de sí mismo. ¿Se da cuenta usted, amado hermano, amada hermana? Que entonces usted y yo, de ser así, estamos robando y contaminando al resto de la congregación. Estamos robando la armonía que debiese de haber. Le estamos restando la armonía que debiese de haber.
nos resta poder, afecta nuestro testimonio. Es dañino. Si fumar es dañino, esto es verdaderamente dañino. Esto daña el espíritu. Esto daña las relaciones. Esto daña el cuerpo del Señor. Lo daña. Por eso es que es importante, amados, es urgente que esta mañana el Espíritu de Dios obre para hacerle entender cuán imperante es que usted resuelva conflictos, que usted los resuelva, que no se queden allí colgando, que no se queden allí. ¿Cuál es la solución? A veces es más fácil determinar el mal y muchas veces nos quedamos un poco cortos en dar solución. Bueno, eso solamente es a nivel humano, pero gloria a Dios que el Señor tiene solución, ¿ok? Hay solución para los conflictos y acá hay solución para no importa cuál conflicto. Y dicho sea de paso, si usted quiere empezar a aplicar, estamos hablando de conflictos del matrimonio, conflictos de padres con hijos, conflictos de hermanos con hermanos, conflictos en la iglesia, cualquier tipo de conflicto, déjeme decirle, esto se puede aplicar a cualquier tipo de conflicto, ¿ok? Déjeme decirle, hay solución, absolutamente sí. ¿Y cuál es la solución bíblica? ¿Cuál es la receta médica que el Señor nos da? ¿Cuál es acá la prescripción divina para ver qué solucionar este problema de los conflictos? Bueno, versículo 2 dice, ruego el apóstol Pablo a Evodia y a Síntique que vivan en armonía. ¿Cuál es el remedio? Que vivan en armonía. Que sean de un mismo sentir en el Señor, que vivan en armonía en el Señor. Ahí está la medicina. Tú dices, uy, pero no la capto muy bien. Bueno, vamos un poquito entonces a entrarnos en esto de acá. Mire, aquí tenemos a estas dos hermanas, ¿cierto? Aquí están estas dos hermanas que tienen un problema entre ellas y es evidente que este problema no lo habían resuelto. El riesgo, de acuerdo a como el apóstol va elaborando acá la carta y el hilo de pensamiento, es de que si ellas no resuelven este problema tiene el efecto de ser como un cáncer agresivo que puede enfermar a toda la congregación y puede afectar a toda la congregación y no les permitiría estar firmes en el Señor como el Espíritu Santo quería que a través de Pablo ellos supiesen. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El riesgo está allí y el Espíritu de Dios entonces guía al apóstol Pablo a que lidie con el asunto, a que tome este toro por las astas y le dice, amadas hermanas, arréglense. Esa es la solución. Arréglense. Enfrenten el conflicto y arréglense. Y no lo dejen hasta que lo arreglen. Lo tienen que hacer con la disposición de hacerlo en el Señor. ¿Qué sabemos de estas hermanas? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es el problema? Algunos piensan que sí, que es importante saber cuál era el problema. ¿Sabe? El Espíritu de Dios no nos dice cuál era el problema. No lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos cuál es el problema. Es irrelevante cuál es el problema. Es irrelevante cuál es la razón por la cual has tenido un conflicto. El problema es el siguiente. Si el conflicto no ha sido resuelto, ese es el verdadero problema. No por qué salió o por qué fue. No, resuelve el conflicto. Ese es el problema. No sabemos cuál era el problema. El Espíritu de Dios no ha dicho cuál es el problema que ellas tenían. No solamente no nos ha dicho cuál era el problema que ellas tenían, sino que eran miembros prominentes de la congregación, eran hermanas que tenían un reconocimiento, que eran bien conocidas y por eso se les dice de que tengan cuidado, porque hay unos que piensan, no, si hay problema entre Juancito y Periquito, que son dos hermanos que nadie los conoce, dice, no hay problema en eso, porque, en fin, tienen su problemilla ahí por ahí, eso no nos afecta. Pero si hay problema entre Juan Carlos Castellanos y Juan Colucci, mamá mía, eso sí se tiene que resolver, porque ellos son dos pastores y si tienen problema o conflicto entre ellos, tiene que resolver. No, acá no se trata de si uno era más prominente que otro, no se nos dice. Sabemos algo acerca de ellas, pero no se nos dice si ellas eran prominentes o no en la congregación. Sí sabemos esto, sabemos tanto así como esto. Eran miembros de la congregación. Eran miembros de la congregación. ¿Qué más sabemos acerca de ellas? Que ellas, como dice la Escritura en el versículo 3, dice, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, que han combatido conmigo
en el Evangelio, dice creo la versión Reina Valera. Ellas habían combatido, ellos habían compartido la lucha junto con Pablo en el Evangelio. Esto probablemente significa que ellas fueron de las primeras convertidas. Si usted lee Hechos 16, usted lee que el apóstol Pablo llega a la ciudad de Filipos y no habiendo allí una sinagoga, va al río, que era por costumbre donde se reunirían aquellos judíos piadosos que estaban buscando que alabar y adorar a Dios y esperando sus promesas. Y entonces dentro de ellos había más que nada un grupo de mujeres. Los hombres no estaban, como comúnmente a veces sucede. Los hombres somos los últimos en aparecer en la pantalla. ¿Ok? Y bueno, ahí estaban las mujeres, estaban entre ellas, estaba Lidia, se convierte, y muy probablemente en el inicio, porque Pablo no pasó mucho tiempo ahí, él dice que ellas, que son miembros de esa congregación, dice, combatieron junto con él en el Evangelio. ¿Ok? Y entonces lo más probable es que en el grupo de las mujeres que menciona Hechos 16, ahí estaban estas hermanas, y fueron dentro de las primeras convertidas de Europa para el Señor Jesucristo. Entonces dice el apóstol Pablo, ellas han estado conmigo desde el principio. Sabemos entonces que eran miembros de la congregación, sabemos que ellas habían combatido con el apóstol Pablo. No se nos dice de que hay algún error doctrinal. No, porque el apóstol Pablo ya estaba corrigiendo errores por aquí y por allá. Y si hubiese sido un error doctrinal de una de ellas y que estaban en desacuerdo, el apóstol Pablo hubiese dicho, mira, ¿sabes qué? La verdad es esta y punto. No se trataba de un problema doctrinal entre ellas. Se trataba de un problema personal. Un conflicto entre ellas. Y el apóstol Pablo entonces dice lo siguiente: ni ella está correcta, ni ella está correcta. ¿Se da cuenta de eso? No tomó posición. Nada más le dice, amadas hermanas, arréglense. Resuelvan su conflicto. ¿Y qué solución da pues ahora? Bueno, el apóstol Pablo, indudablemente, yo pienso por la palabra que selecciona, él dice, les ruego. Por la palabra que él selecciona, él tenía un afecto especial por estas dos. ¿Y cómo no podía ser así? Este era un nuevo campo para el Evangelio. En la mente del apóstol, indudablemente, quien ahora se encontraba encarcelado por aquel Evangelio que él había luchado para traer a los de Filipo, y que estas mujeres con valor dado por Dios también tomaron valor para ir y predicar, y que se asentase allí esta obra, ¿ok? Él debía pensar con tristeza por ellas, como estas que conmigo años atrás han peleado juntamente por el Evangelio, ahora están peleando entre ellas. Debía haberle traído una tristeza grande al corazón del apóstol. Y creo que en parte ese es el tono como de este hombre que las conoció, que trabajó con ellas desde el inicio de la obra allí, que va y les dice, os ruego. Esa palabra es preciosa. Dice, os invito, os invoco, os imploro. Él hace un ruego a ellas. Y él les dice, por favor, resuelvan sus problemas. Resuélvanlos en el Señor. Literalmente dice que sean de una misma mente, froneo, la palabra para mente, que sean de un mismo sentir, de una misma mente en el Señor. Ellas tenían que ver su problema a la luz y en acuerdo a como el Señor nos insta a hacer y a conducirnos. No a cómo se sentían, amados. No que si se sentían heridas o no. No que si se sentían con rencor o no. No que si se sentían ofendidas o no. No que si se sentían amargas o no. No, dice, de acuerdo a cómo es en el Señor, de acuerdo a cómo el Señor quiere que nos conduzcamos, de acuerdo a las palabras mismas del Señor. Así que ustedes se pongan y pongan su problema a la luz de cómo Dios vería las cosas. ¿Y qué es lo que encontramos? Déjenme compartir con usted 3 pasajes solamente, para que traiga luz acerca de la disposición y cuál debe ser entonces el estado de humildad en nosotros, como para poder ver que escuchar y poder ver que resolver conflictos. 1 Pedro, el capítulo 3, versículo 8. 1 Pedro 3, 8. 1 Pedro 3, 8 dice así. En conclusión dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales,
misericordiosos y de espíritu humilde. Y de espíritu humilde. Colosenses, el capítulo 3, versículo 12 al 15. Colosenses 3, 12 al 15. Mira lo que dice allí la Escritura. Dice así. Entonces dice, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y venga conmigo también a Efesios, por favor, el capítulo 4, y el versículo 32, dice así, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Amados, el problema permanece cuando una o ambas partes decide no resolver el conflicto. Cuando una o ambas partes se cierra y quizá piensa que dejar las cosas allí es mejor al dificultoso trabajo de buscar una reconciliación, humillarse y vivir en armonía en el Señor. Orgullos son los que obstaculizan la resolución de conflictos. Orgullos son los que obstaculizan la resolución de conflictos. Tu orgullo, mi orgullo. Eso es lo que lo obstaculiza. Hay veces que la resolución requiere, amados, la intervención de una tercera parte. Parece que el conflicto en este caso estaba avanzado a tal punto que entonces el apóstol Pablo lo que hace es que llama a una tercera parte a que meta su cuchara. Bíblicamente hay oportunidades para meter la cuchara. Sí. Cuando hay un conflicto no resuelto, entonces es necesario traer a un tercero para que se solucione ese conflicto entre dos hermanos. Y entonces dice el versículo 3, en verdad, y ahí usted tiene, al menos en la traducción que yo tengo de la Biblia de las Américas, dice fiel compañero. ¿Cómo es que dice ustedes? ¿Cómo es que dice ahí? Versículo 3. ¿Fiel compañero también? ¿O compañero? Ok, muy bien. La palabra en el griego es súsugos. Súsugos. Y sin entrar en mucha explicación, permítame decirle que me inclino a pensar que debió haber sido traducido como nombre personal. Y no nos debe llamar la atención de esto. ¿Por qué? Porque a diferencia de hoy, que se escoge el nombre Periquito porque suena bonito, ¿ok? En el mundo antiguo los nombres se escogían por el significado de lo que se deseaba la persona fuese identificada. Y muchas veces usted entiende, por ejemplo, el nombre Bernabé y tiene un significado, hijo de toda consolación. Jesús, Salvador o el que salva, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los nombres tienen un significado. Y acá lo más probable es que la palabra súsugos haya debido de traducirse como nombre personal. Y entonces diría, en verdad, súsugos, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Hay veces es necesario que súsugos se levanten
para poder traer solución a los conflictos que de otra forma hermanos o hermanas no pueden resolver entre sí. Y era necesario que en este caso Súsugo se levante también allí para ayudar a estas amadas hermanas. El énfasis una vez más es el siguiente: no dejen conflictos sin resolver. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? No deje conflictos sin resolver. Esta mañana tuvo una pelea con su mujer, no deje el conflicto sin resolver. Ha tenido en el pasado algún conflicto con el hermano y no lo ha resuelto bíblicamente, apropiadamente, teniendo esa reconciliación, esa armonía, ese lazo una vez de amistad y de benignidad y de compasión el uno por el otro y de afecto el uno por el otro. ¡Resuélvalo! No es ninguna solución decir, basta, yo no voy a lidiar con eso. Ignorar. Eso no es solución. Eso no es bíblico. Eso no es actuar como la Escritura dice. De ninguna forma. La Escritura nos llama a que nosotros resolvamos conflictos. Ese es el Señor nos conoce, Él se acuerda de nuestra condición, Él sabe que somos polvo, y sabe que estamos en este cuerpo. Y la triste realidad es que no debiese haber conflicto entre nosotros, pero los hay. ¿Es así o no? Hay conflicto entre hermanos y hermanas y hermanas. Y ¿sabe qué? Nos resta, nos roba de poder ser en forma efectiva aquel cuerpo que va a llenar la casa del Señor. ¿Y sabe qué es más? Yo sé que hay conflicto entre algunos de nosotros. Lo sé. Y voy a seguir el ejemplo bíblico. Vamos a empezar a llamar por nombre. No, no se asuste. No se asuste, que no va a llegar a tanto. Porque yo no estoy diciendo que estoy inspirado por el Espíritu de Dios para decir nombres. No. Pero amado, amada, tú sabes quién tú eres y que tienes que resolver el conflicto. Recuerda, el orgullo es lo único que se interpone. Pero Cristo Jesús, con su sangre preciosa, limpió todo pecado y nos libró del poder del pecado, del poder del orgullo, para poner eso a un lado e ir a resolver conflictos. Se tiene que resolver. No se puede dejar de lado. Amístese, sea compasivo, sea misericordioso. No impida que por su egoísmo el Espíritu de Dios obre en nosotros y a través de nosotros para llenar su casa. Padre, venimos a ti ahora en el nombre de aquel que dio su vida para traer unidad en el cuerpo, para que todo conflicto pueda ser resuelto, para que el orgullo no se interponga, y para que haya un espíritu afable, manso, benigno, humilde en todos nosotros, para resolver conflictos. Padre, para que no hayan esas cosas que entra un hermano o una hermana y ve a aquel con el que ha tenido un conflicto y saluda a todo el mundo, pero esa persona no. No, Señor. Quita esas majaderías de nosotros. Quita esos engreimientos. Quita ese orgullo. Quebrántanos. Oh, Señor. Que tu pueblo en esta mañana pueda decir sin temor, quebrántanos. Que salga del corazón, quebrántanos. Y obra en nosotros. Solo así queremos ser instrumentos en tus manos. Pues así como el domingo pasado dijimos, sí queremos que tu casa sea llena para tu gloria, hemos de darnos cuenta que nosotros estamos siendo una piedra de tropiezo para que eso se dé. Perdónanos. Por eso, Padre, que esta mañana cantamos, si fui motivo de dolor, oh Cristo, si quizá por mi causa el débil tropezó, si en alguna forma en tus pisadas no quise andar, perdón te ruego, mi Señor. Obra estas cosas para tu gloria. En el nombre de Cristo tu Hijo.